Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestro conversatorio internacional del mes de marzo, que organiza la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos y la revista Tiempo de Derechos a través de su espacio educativo y de difusión, el Aula Tiempo de Derechos. Este mes tenemos un conversatorio muy interesante en el que nos acompañan el ministro Luis González Alcántara Carranca, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, y como ustedes saben, nuestro conversatorio tiende a ser internacional y gracias a nuestra asociación con Albert Ferré, tenemos el gusto de contar con el doctor Carlos Marín desde España también. Nos acompaña también el doctor Rafael Estrada Mitchell, quien es el director general de la revista Tiempo de Derechos y pues es nuestro director académico del aula también. El señor ministro, como ustedes saben, pues en este momento está en labores, entonces nos acompañará en breve, en unos 15-20 minutos. En tanto, comenzamos la exposición con el doctor Carlos Marín, que nos hablará entre unos 20-25 minutos sobre el tema de este mes, que es la inclusión de las personas con discapacidad. Si me permiten, les hago una breve reseña de la currícula del doctor Marín. El doctor Carlos Marín Calero es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, en España. Aprobó las oposiciones de notario en 1977, sirviendo actualmente la Plaza de Lorca en Murcia. Fue presidente del Instituto Notarial Valenciano para la atención a las personas con discapacidad o riesgos de exclusión social, INDISPA. Es colaborador habitual de la Fundación del Consejo General del Notariado Español para la ayuda de las personas necesitadas de especial protección, AEQUITAS. Ha sido asesor jurídico de la Federación Española de Síndrome de Down y pertenece al Consejo de Redacción de la Revista Jurídica del Notariado, en la que ha publicado diversos estudios de interés notarial. Ganó el premio AEQUITAS del año 2005 por la obra La integración jurídica y patrimonial de las personas con discapacidad psíquica o intelectual. Ha escrito varios libros sobre cuestiones jurídicas y sociales relacionadas con las personas con discapacidad intelectual y en este mismo año 2 monografías sobre la ley española por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, destinada a trasladar al derecho civil interno español los mandatos de la Convención de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad. Está en posesión de la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Doctor Carlos Marín, bienvenido sea usted a este conversatorio. Muy buenas tardes allá en España y los micrófonos son todos suyos. Adelante, por favor. Buenos días. Muchas gracias a los organizadores por contar conmigo para este asunto. Como se verá por mi exposición, yo tengo un interés bastante personal en todo este género de cuestiones. Yo soy padre de una persona con discapacidad, una persona ya adulta de 40 y tantos años, que ya hace su vida bastante independiente de mí y de la familia, pero indudablemente este es un tema que me toca personalmente y por lo tanto, pues en el que me apetece tener la ocasión de opinar y el foro donde desplegar estas opiniones mías y por lo tanto, pues para mí esto es una ocasión magnífica. Dado la estructura de la charla, disponemos de poco tiempo para hacer una exposición de un tema que puede ser tan amplio y con tantos matices, pero como comentaba hace un momento en esta fase en estos momentos de preparación de la charla, a mí me parece que lo verdaderamente importante en estas cuestiones también es la conversación, es decir, el flujo de preguntas y respuestas que puedan ir centrando los temas y sobre todo ir determinando aquellas cuestiones que verdaderamente pueden tener interés para los asistentes o para los participantes aquí. Entonces, bueno, pues yo pretendo hacer una presentación muy esquemática de unas cuantas ideas para luego poder desarrollar aquellas que realmente tengan interés. Partimos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No es el inicio de todo esto. De hecho, ese libro que se ha mencionado, que yo escribí en el año 2006, hacía referencia a una ley española de protección patrimonial de las personas con discapacidad, que, bueno, sin que ese fuera tampoco el principio, desde luego para mí sí que fue un hito fundamental en
en todo el tratamiento jurídico en España de estas materias, y yo creo que realmente es la ley que hasta ahora más interesante en cuanto al número de figuras y de propuestas que interesan en este ámbito específicamente jurídico y jurídico privado, que es también otra cuestión, porque solemos limitar, o por lo menos por el vicio de mi profesión, supongo, como notario, parece que tendemos a darle una importancia excesiva al derecho más privado, al derecho civil puro, al derecho mercantil, derecho civil, que parece que tuviera las esencias del derecho, pero bueno, realmente en la vida de las personas, de todos nosotros, el conjunto de los demás ámbitos del derecho, el ámbito administrativo, los servicios sociales, las atenciones públicas, pues realmente para las personas con discapacidad son incluso más relevantes que el anterior. Bien, pero como digo, llega la convención doy por conocida su existencia, más o menos la filosofía que sigue, establece y proclama una serie amplísima de derechos para las personas con discapacidad, no solamente en el ámbito jurídico y mucho menos solo en el ámbito jurídico privado, pero sí que hay una cuestión, y es que todas esas áreas se implican y realmente es muy difícil dividir, es lo que se suele decir de la libertad, es difícil o es inadecuado dividir en las áreas y pretender independizarlas. Todas se necesitan, todas se complementan y realmente si hay ámbitos que quedan al margen de la integración o de la inclusión de las personas con discapacidad, pues todo el esquema queda flojo y todo las cosas que incluso que sí que existen y que sí que funcionan, pues podrían ir mejor si realmente se pudieran complementar con otras áreas. Digamos que de la convención, de las miles de cosas interesantísimas que dicen, hay una que a mí me interesa destacar principalmente, y es que les promete a las personas con discapacidad y correlativamente obliga a los estados a que así lo hagan, que no van a verse obligadas a llevar un modo de vida específico. Esto no es una proclama que haya tenido nunca mucho éxito en el ámbito del derecho civil, del derecho privado, porque se han solido preferir otras cuestiones, otros modos de enfrentar el asunto. La Convención no les promete a las personas con discapacidad que su vida va a ser sencilla, ni que ni que van a gozar de muchos bienes, ni de que van a estar muy protegidos o de que van a ahorrarse problemas. Lo que les dice es que tienen derecho a que su vida sea igual que la de los demás, que tengan los mismos problemas que tienen los demás y que tengan las mismas dificultades, pero también el mismo ámbito para su protagonismo. Bueno, esta convención, si en muchas áreas simplemente venía a recoger cosas que ya estaban funcionando en la práctica, como pudiera ser la integración escolar, la integración social en general o la integración laboral, pues en el mundo jurídico privado se tomó como un auténtico terremoto, como una subversión grave de los principios básicos del derecho y realmente lo que consiguió fue una posición de enfrentamiento y de negación y de antítesis por parte de una gran parte de los juristas, incluso de las instituciones más relevantes. Yo en España diría que, por ejemplo, el Tribunal Supremo pues, no estuvo para nada a favor de la Convención y francamente dudo que hoy día se pueda decir que sí que lo está. Otra cosa es que se conforme con las leyes, pero creo que no está en absoluto a favor. Llegó a decir de la Convención que es la norma más nueva y más brillante y más potente y más prometedora de todas las que han conocido las personas con discapacidad, llegó a decir que en España era innecesaria porque aquí ya lo hacíamos incluso mejor que lo que la Convención decía. Bueno, el caso es que yo diría que poco en resumen la mayor parte del mundo jurídico incluso se informó poco, apenas supo que existía la convención porque no hubo cambios operativos en la vida cotidiana de los profesionales jurídicos.
que los más implicados, como pudieran ser los jueces, notarios, fiscales, en líneas generales hubo, como digo, un rechazo importante porque se consideraba, se sigue considerando que el reconocimiento pleno de una igualdad en la capacidad jurídica de las personas respecto de las que tienen discapacidad es un error y es algo que incluso es absurdo, que aunque se pretendiera nunca se podría hacer. Esto, aunque a los juristas les pueda parecer otra cosa, no es novedoso. Esta misma reacción ya existió en todos los demás ámbitos, ya existió esa misma negativa por parte de los profesionales en el ámbito escolar y también en el ámbito del ocio, en los espacios bancarios, en otros muchos ámbitos ya existió, pero bueno, esa fue relativamente fácil, comparada con la jurídica, fue relativamente fácil de superar, porque no se tomó como una cuestión de principios, una cuestión de esencia, sino como una simple falta de práctica. Sin embargo, pues el derecho pues, tiene a gala, puede desplegar toda una batería enorme de argumentos para contradecir esa igualdad en el ámbito de la capacidad jurídica. Y tenemos que tener en cuenta también una cosa muy importante, y es que las personas con discapacidad, precisamente porque tienen discapacidad, no pueden ganar nunca esa discusión. O alguien da la batalla por ellas, o ellas mismas no son las que se van a encargar de convencer, mucho menos de demostrar con argumentos a un juez que está equivocado. De todas maneras, también quiero decir una cosa. El rechazo por parte del mundo jurídico es importante y es grave, pero aquí también hay un trasfondo social muy importante, del que me gustaría decir algunas palabras al final, que tampoco puede ser dejado de lado. Es decir, no son los únicos responsables de que la convención sea del año 2006 y a estas alturas, en 2022, aún estemos hablando de si se implanta o no se implanta, o incluso de si es siquiera posible implantarla porque se la tacha de algo absurdo, pues la única razón de ser o la única justificación no está en la reacción de los juristas, sino que también está en la reacción de la propia sociedad y específicamente de los padres y de las asociaciones de la discapacidad. Bueno, como digo, la Convención no transformó las prácticas jurídicas, por lo menos en España, y que yo sepa tampoco en otros lugares. Y realmente pues lo que se hizo, lo que pasó en la mayor parte de los países fue que continuaron adelante pues otros proyectos diferentes que estaban digamos, en el espacio jurídico desde antes de la Convención, que era pues toda una reforma, una actualización del régimen de la discapacidad, de la incapacitación, del régimen de la tutela, de la representación de las personas con discapacidad. La guarda de hechos, reforma del propio procedimiento de incapacitación, por supuesto cambiándole el nombre, eso puede ser una manera de salir del paso que no lleva a ningún lado, pero que parece que nadie se resiste a los cambios de denominaciones. Y eso es lo que realmente continuó ocurriendo en la mayoría de los países y desde luego en España. Y cuando alguna legislación, hablo de España, civil, específicamente civil, se adelantó al Código Civil, puesto que en España tenemos un régimen general, que digamos a nivel de todo el Estado, lo que podría ser el equivalente, me imagino, al federal, que es el Código Civil, que ese es el que se acaba de reformar en el año 2021, pero existen otros derechos en determinados territorios históricos dentro de España, derechos civiles, y algunos de ellos sí que hicieron ya ese proceso con mucha más premura del Código Civil y rápidamente pues hicieron reformas, hicieron modificaciones que se suponían que adaptaban a la Convención. Bueno, esas reformas desde mi punto de vista fueron muy decepcionantes. Porque no acogieron la Convención, se sustentaban básicamente en esa resistencia, en esa negación de que la Convención pudiera ser posible y básicamente lo que hacían era lo otro que he dicho, lo que incluso era previo a la Convención, era pues, digamos, modernizar el procedimiento judicial de incapacitación y cambiar algunos aspectos de la tutela, de la curatela o de la guarda de hechos.
hasta tal punto de que en algunas charlas que yo di a padres de personas con discapacidad, porque como digo, yo estoy muy, o se ha dicho antes también en mi presentación, yo estoy muy vinculado, o lo estaba más bien, pero bueno, sí, en ese momento mucho al mundo asociativo, a la Federación Española de Síndrome de Down, a Down España, no, las mismas en las que, en mi ciudad, en las que yo participé en su fundación, etc. Bueno, pues en algunas charlas yo llegué a decir que en principio era muy bueno que el Código Civil no estuviera actualizado a la Convención, porque me temía muy mucho que cuando se actualizara aún se nos cerraran más puertas, porque siempre tendríamos, si no, el amparo de la Convención, mientras que contra una normativa civil nueva que ya dijera que adaptaba la Convención en términos que se opusieran a la capacidad de nuestros hijos, pues sería una batalla aún más complicada. Y en ese mismo sentido, y más o menos por la misma fecha, aunque eso ya no es más que una casualidad, en la que yo les decía esas cosas a los padres, el Comité de Seguimiento de la Convención pues hizo un documento que es muy interesante y que todo el que siga este asunto debería leer con atención. Es una observación general, primera observación general a propósito de la aplicación y del desenvolvimiento de la Convención, de la que me voy a limitar a decir una frase, y es que empieza diciendo que los estados estaban teniendo una muy grave confusión sobre qué significaba y qué tenía que ser la convención en el ámbito de ese derecho civil, es decir, en el ámbito del reconocimiento de la capacidad de obrar por sí mismo, con apoyos o sin apoyos, por parte de las personas con discapacidad. Bueno, y dice o comenta pues, algunos de los errores que se estaban cometiendo en las legislaciones que ya se iban a actualizar. Bueno, estando así las cosas, pues finalmente, 15 años más tarde de la entrada en vigor de la Convención, pues en España se dicta una ley en el año 2021 que bueno, pues que tiene ese propósito de actualizar o de trasladar al derecho español pues los derechos, al derecho español, digamos, general o más común, o más extendido, el de la mayoría del territorio, pues esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluso citando y mencionando y teniendo en cuenta esa observación general. Bueno, personalmente tengo que decir que me sorprendió muy agradablemente el proyecto cuando lo conocí como proyecto, ya estaba a punto prácticamente de convertirse en ley, porque dejó abiertas todas las puertas que la Convención necesitaba. Es decir, a partir de ese momento, digamos que aplicar la Convención en España ya no iba a ir contra ley. No, tampoco se le estaba poniendo un puente de plata, tampoco había una alfombra roja para los que éramos partidarios de aplicar la Convención en sus estrictos términos, pero no había nada prohibido, digamos, en esa ley respecto a lo que proclamaba y proclama la Convención. Desgraciadamente, pero eso me parece un mal menor, tampoco cerró las puertas a las demás interpretaciones. Es decir, que ahora mismo pues, hay autores en España que siguen defendiendo abiertamente que es imposible aplicar la Convención en sus propios términos, que esta ley realmente dice cosas que no se van a poder llevar a la práctica nunca y que no son más que, no sé, un brindis al sol, una especie de favor que se le hace a las posiciones más radicales de los movimientos asociativos, como algo excesivo, algo fuera de la realidad y fuera del tiempo, pero que, bueno, pues es no sé, un guiño que se hace al mundo de la discapacidad. Eso se sigue diciendo en España con la ley ya aprobada. Pero, por otro lado, pues bueno, pues yo en charlas como esta últimamente he participado quizás demasiadas, ¿no? Quizás me estoy repitiendo demasiado las mismas cuestiones en demasiados sitios, ¿no? Pero pues, la semana pasada participé en una charla sobre estas cuestiones y pues en todas las que he podido asistir,
pues se sigue hablando de los mismísimos problemas que había antes de la ley y de los mismísimos problemas que había antes de la convención. Es decir, pues cuándo se puede representar a las personas, qué puede hacer el curador, qué puede hacer el guardador de hecho, qué problema tiene que el guardador de hecho no se esté admitiendo por las entidades bancarias que puedan disponer libremente de las cuentas corrientes o que no les permitan ante organismos públicos hacer gestiones por sí mismos. Bueno, pues cómo simplificar los trámites. Es decir, el mundo práctico del día a día de la incapacitación o de la discapacidad, pues, no lo sé, quizás sea poco tiempo. A mí me parece que todo es demasiado tiempo, porque la vida de las personas es la que es. Y si resulta que le hemos hecho un paréntesis de 15 años desde que sale la convención hasta ahora y aún es poco tiempo, pues francamente a mí me parece un exceso. Me parece justamente todo lo contrario. Las personas con discapacidad se van haciendo mayores y su vida pues va pasando y sus derechos siguen sin aplicarse. Pero lo cierto es que, repito, que a mí no me llegan noticias de otras clases. Hace poco un profesor de universidad en Valencia circulaba las nuevas resoluciones judiciales que se habían aplicado, en las que ya se aplicaba la nueva ley. Pues ninguna, ni una sola, hacía referencia a una persona con discapacidad actuando por sí misma. Ninguna, ni con apoyo ni sin apoyos. Todas hacían referencia a los procesos de incapacitación, aunque ahora ya no se llamen así, a la situación transitoria de las incapacitaciones que desaparecen, a los problemas prácticos de la guardia de hecho, a los problemas prácticos de la curatela, a los problemas prácticos de la representación. Pero solo se sigue hablando de eso. Bueno, lo cierto es que esa no es mi idea. Yo creo que con la nueva ley se puede hacer todo lo que la Convención les promete a las personas con discapacidad. No está en mi mano cambiar el sentir del mundo jurídico y, no sé, convencer a mis compañeros de notarios o jueces de que actúen de otra manera. Lo que he procurado y lo que intento hacer es pues, partir de la base de que alguien quiera hacerlo, sean padres o sean profesionales, y lo que tengan es dudas de cómo hacerlo, aceptando que sí que lo quieran hacer. Y ese es el contenido básico del libro que he escrito sobre la reforma en términos generales. También he escrito alguna otra cosa, y en particular sobre la situación de planificación de la herencia por los padres cuando tienen un hijo con discapacidad. Pero el libro en el que fundamentalmente he plasmado pues, todas estas ideas es la integración de las personas con discapacidad en el derecho civil, donde bueno, pues hago un repaso de la ley, no de toda la ley, pero sí de aquellos aspectos de la ley que tienen que ver con la discapacidad. No entro en la tutela de menores o en los procedimientos, en la reforma de los procedimientos de incapacitación, es decir, las cuestiones puramente procesales. Pero sí, bueno, intento demostrar pues, que la ley, si textualmente está permitiendo el que las personas con discapacidad actúen por sí mismas, actúen con apoyos, que el apoyo es un derecho, que el apoyo nunca es un deber, que las personas tienen el derecho a elegir con quién quieren actuar, no se les deben de imponer el apoyo de personas determinadas y que no se les debería sustituir, no se deberían nombrar curadores representativos a las personas con discapacidad. Reconozco también que hay otros problemas de carácter social, como he dicho antes, que ya no afectan a la discapacidad, pero sí a otros colectivos, a personas con demencia, a personas con prodigalidad, aunque se haya querido evitar esa palabra, que pueden tener otro tipo de necesidades y en donde puedan estar justificada la representación, no solo justificada, puede ser necesaria, imprescindible, actuar por otra persona que no se ocupa de sus propios asuntos. Alguna vez había en una reunión en la que estaban juristas, no ya especializados en el ámbito civil, sino específicamente especializados en ser asesores de asociaciones y entidades de la discapacidad intelectual, incluso algunos directivos de las principales asociaciones que me ponían
cuando yo les hablé por primera vez de la convención en el año 2006, no, en el 2007, me decían, bueno, ¿y si está en coma? Hombre, pues si está en coma, no está demostrando una discapacidad. La discapacidad, una de sus manifestaciones no es estar en coma. Eso es una cuestión, es un accidente médico. Eso es algo que le puede ocurrir a cualquiera con discapacidad o sin discapacidad. Pero independientemente de eso, es que efectivamente, si una persona no dice nada sobre sus propios asuntos, si no ejerce su capacidad de orar, porque no lo hace, porque no quiere, pues, evidentemente habrá otras personas que tendrán que llevar adelante sus asuntos, como se ha hecho toda la vida y como se hace con todo el mundo, como se hace con un accidentado que encontremos en la calle. Pero eso no significa que si la persona tiene su propia voluntad, aunque sea discapaz y aunque esté confundida y aunque tenga errores y aunque necesite apoyo y aun cuando con apoyo siga estando confundida y equivocada, se pueda prescindir de su opinión porque tiene discapacidad. En realidad, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad no dice en ningún sitio que no se puede incapacitar a las personas con discapacidad. Lo que dice es que no se las puede incapacitar porque tengan discapacidad. Que ese no puede ser el motivo tendría que ser otro. Bueno, pues como digo, yo lo que he intentado es redactar pues, una serie de documentos, de formularios de escritura, de esquemas de explicativos, de prontuarios, de preguntas y respuestas, con el que aquellas personas que verdaderamente sí que quieran aplicar la convención y lo que tengan es, pues, no sé, una cierta perplejidad sobre cómo hacerlo, cómo actuar en cada caso, qué situaciones que son nuevas, porque es evidente que para los juristas profesionales que nos dedicamos a este mundo, como los notarios en mi caso, pues son dudas nuevas, es un escenario en el que no tenemos experiencia, puesto que hasta ahora las personas con discapacidad pues, no han sido usuarios habituales de la notaría. Bueno, pues les ofrezco ese trabajo, esa colección de documentos, de formularios, de modelos, de escrituras de los diferentes. Y para terminar, que creo que ya me excedo, decía que hay un ámbito, un aspecto sociológico en esta cuestión que es muy importante y que quizás sea, en el fondo, el más importante, y no es jurídico, no es profesional de lo jurídico. Esa resistencia a aceptar que las personas con discapacidad sean protagonistas de su propia vida, que tomen sus decisiones aún teniendo discapacidad y aún cuando otras personas sabrían adoptar mejores decisiones, porque esa es la cuestión. La cuestión está en que la persona con discapacidad, si se la deja tomar sus decisiones, las va a tomar de promedio más ineficaces y peores que si alguien las toma por ella. Pero es que eso no es aceptable. Lo que dice la Convención y lo que dice casi el sentido común es que una persona con discapacidad tiene derecho a llevar su vida con su criterio, con sus decisiones y con su discapacidad. No una vez que la supere o cuando ya no la tenga, sino mientras tiene discapacidad. Entonces, yo creo que el verdadero pozo de resistencia frente a eso están los juristas, no son los que la tratan día a día, están las familias. Y creo que, por lo tanto, la solución también debe ser colectiva. Y no es importante ni es interesante qué decisión tome cada familia. Lo que es importante es cómo lo afronten el colectivo de personas con discapacidad y, por lo tanto, el colectivo de los familiares, padres y familiares de personas con discapacidad. También una particularidad importante de este mundo es que este es el único colectivo en el que en una asociación de personas con discapacidad ninguna de ellas la dirige. No solo no la dirige, no participa en modo alguno en la dirección de ese organismo, solo participan los padres. Porque se considera una actuación individual. Yo no estoy muy de acuerdo y cuando yo he pertenecido incluso a órganos dirigentes de las asociaciones, yo quería que las personas con discapacidad formaran parte de los órganos directivos, pero bueno, es una realidad lo que estoy indicando. Entonces, creo que lo mismo que hace 40 años, cuando el problema de las personas con discapacidad intelectual es que estaban por completo fuera de la sociedad,
por completo. No se les daba educación, no se les daba cultura, no tenían ocio, no paseaban apenas por las calles, si no era de la mano de alguien y para cruzar de aquí a allá. No vivían de manera independiente, no tenían trabajos, mucho menos en la empresa ordinaria, pero tampoco trabajos ordinarios, aunque fuera en un centro especial de empleo. Pues hace 40 años pues este mundo cambió y digamos que los padres pudimos organizarnos en una serie de asociaciones y federaciones que pusimos en marcha pues todos esos mecanismos de integración. Todos menos el jurídico, es verdad. Y quizá en ese momento no nos dimos cuenta que era el que no estábamos poniendo en marcha, quizá porque nuestros hijos eran muy pequeños. La mayoría estaban recién nacidos. Pero bueno, el caso es que la realidad después de 40 años es que en los demás ámbitos sí que conseguimos avanzar en muchísimas cosas y en este. Y creo que la solución está en eso, está en que seamos capaces de admitir que eso no ha funcionado y que lo hagamos funcionar. Las técnicas pueden ser exactamente las mismas, los mismos criterios que se utilizaron, las mismas técnicas de apoyo, las mismas técnicas de formativas, educativas, de seguimiento, de compartir experiencias entre todos. Y aquí no hay límite. Yo recuerdo que en su momento, en el año 2010, yo presidí un segundo congreso iberoamericano del síndrome de Down en la Universidad de Granada, perdón, en la ciudad de Granada. Era el segundo porque el primero se había hecho, el primer congreso iberoamericano se había hecho en Buenos Aires. Allí se acordó que el siguiente lo haríamos en España y lo llevaríamos nosotros, me refiero a Down España, luego ya por circunstancias a mí me tocó presidir ese congreso y en ese congreso pues también decidimos formar un tercero. Yo no sé si esa serie ha continuado, pero desde luego el siguiente, el tercero se hizo en Montreal, se hizo en México. Yo traté con la delegación porque fue en ese momento cuando creamos la Federación Iberoamericana del Síndrome de Down. Leo aquí que es una asociación que en ese momento, no sé si después ha cambiado, pues tenía Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, España, México, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. En esos ámbitos, dentro cada uno de su propio país, pero estamos compartiendo un problema común. Esto no tiene particularidades por países ni por sociedades, porque tampoco es una cuestión de dinero, es que es una cuestión de respeto a las personas, es una cuestión de, no sé, de estado de ánimo por parte de los padres. Y creo que somos nosotros los que tenemos que retomar la cuestión desde el punto de vista asociativo a todos los niveles, incluido ese ámbito, por supuesto, el iberoamericano, porque eso nos da una potencia enorme a nivel de todo. A nivel de los políticos, a nivel social, a nivel de todo, el tener esa conjunción de criterios como vimos o yo pude conocer y ver claramente que ocurría en Buenos Aires y que ocurría en Granada. Desgraciadamente no pude asistir al congreso que hubo en México, pero estoy seguro de que también fue así. De hecho, pues buscaba ayer en internet y me encuentro con que la primera de las mesas redondas que trató ese congreso del año 2013 hablaba de la legislación sobre la discapacidad, la evolución de los apoyos y la incapacidad. Muchísimas gracias. ¿Perdón? Perdón, doctor, muchísimas gracias por su exposición. La verdad es que es bastante revelador cómo está la situación allá en España y la aceptación o no aceptación o mediana aceptación que ha tenido la convención en su sistema jurídico. Nos quedamos con su mensaje contundente sobre el protagonismo que deben tener las personas con discapacidad. Eso es algo que debemos llevarnos todos para reflexionar, porque se trata de acompañarlos, de ayudarlos a que ellos sean los que tomen decisiones en sus vidas, no a tomarlas por ellos. Entre otras cosas que sin duda hablaremos en la sesión de preguntas y respuestas. Lamentablemente tenemos que cortar aquí. Tenemos ahora la exposición del doctor Juan Luis González Alcántara Carranca, que obviamente no necesita ninguna presentación. Señor ministro, bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias. Pues yo quedé muy impactado con las palabras del doctor Carlos Marín Calero y agradezco muchísimo a la Fundación la invitación que nos ha hecho para estar brevemente con ustedes a través de este mensaje.
Hay diversos tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y discapacidad. Si bien dichos instrumentos internacionales regulan ciertas cuestiones relativas a las personas con discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como lo apuntó correctamente el doctor Carlos Marín Calero, es el primer instrumento jurídico que regula, bajo el modelo social o de derechos humanos, la situación jurídica de las personas con discapacidad, reconociéndolas como personas ante la ley y estableciendo los mecanismos de apoyo y salvaguarda para eliminar las barreras sociales que impiden que las personas con discapacidad gocen y disfruten de manera plena sus derechos y sus libertades. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 159 del 2013, consideró que el estado de interdicción admitía una interpretación conforme para que de esta forma fuese constitucional. Sin embargo, posteriormente declaró la inconstitucionalidad del estado de interdicción mediante el amparo en revisión 1368 del 2015 y los amparos directos en revisión 48 del 2018 y 8389 del 2018, en los cuales estableció que dicha figura es contraria al modelo social de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En dichos asuntos se estableció que toda regulación jurídica sobre personas con discapacidad tiene como última finalidad evitar la discriminación y propiciar la inclusión de las personas con discapacidad, por lo que debe de estar basada en principios de igualdad y sobre todo de no discriminación, en donde estos son el eje de la interpretación que se haga de las normas que inciden en los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, se estableció que siempre se debe optar por aquellas soluciones jurídicas que hagan operativas la Convención en la materia y tomando como premisa que las normas discriminatorias no admiten interpretación conforme. La rama operativa de la Convención en relación con el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas se centra en la adopción de un sistema de salvaguardas y de apoyos en el que se preste ayuda o asistencia a las personas con discapacidad que la requieran para realizar las actividades cotidianas y sobre todo para participar en la sociedad. Esto tomando en cuenta los rasgos y la identidad de cada persona con discapacidad. Pues asumir lo contrario implicaría suprimir su voluntad y sobre todo suplantarla, lo cual conlleva necesariamente un atentado en contra de la dignidad y un incumplimiento directo al mandato constitucional de igualdad y no discriminación. En esta presentación me gustaría ejemplificar cómo se despliega este sistema de apoyos y salvaguardas a partir de una resolución de una sentencia que tuve la fortuna de votar dentro de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso, determinamos cuál es la labor de los notarios, cuál es la labor como fedatarios que realizan una función de orden público cuando deben de evaluar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad que celebren actos jurídicos ante ellos a la luz de las obligaciones que establece la Convención sobre las personas con discapacidad. Este asunto lo resolvimos hace un par de años y versaba sobre la capacidad jurídica en relación con el derecho de asociación de las personas con discapacidad. Resulta que un grupo de personas con discapacidad le solicitaron a un notario público que formalizara un contrato de asociación civil en escritura pública. Específicamente, le pidieron que incluyera las declaraciones expresas sobre la discapacidad de los asociados fundadores, que incluyera el reconocimiento de que comparecían junto con personas de apoyo y la constancia expresa de su derecho a participar en la vida pública del país de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, el notario se negó a incluir esas declaraciones porque al hacerlo tendría que considerarlos incapaces de acuerdo con la legislación civil vigente y la legislación notarial de la Ciudad de México. Por ello, este grupo de personas con discapacidad le solicitaron a la Suprema Corte que reasumiera su competencia originaria para resolver este caso.
El proyecto de resolución estuvo bajo la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández. A continuación expondré brevemente los hechos del caso y las consideraciones torales del fallo de la Corte. En enero del 2016, un grupo de personas constituyeron una asociación civil con el objeto de promover los derechos de las personas con discapacidad. Por ello, le solicitaron a un notario público de la Ciudad de México que plasmara el contrato en una escritura pública. En particular, quisieron señalar diversas declaraciones que hicieran constar que los socios fundadores de la asociación eran personas con discapacidad motriz, intelectual y psicosocial. Esto lo hicieron tomando en cuenta la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que prevé que es obligación del Estado mexicano permitir la organización que representen a las personas con discapacidad para que participen dentro de los procesos de consulta. Consulta que se debe de hacer de manera previa a la emisión de cualquier medida que los afecte de manera directa o indirecta. A su vez, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 12 que los Estados parte deben de reconocer que las personas con discapacidad cuentan con la misma capacidad jurídica que las demás personas. Además, este artículo también enuncia el derecho de las personas con discapacidad a solicitar asistencia y medidas de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica y sobre todo en la toma de decisiones. Haciendo cita de este artículo, el grupo de personas con discapacidad solicitaron el reconocimiento de que comparecían a la firma del contrato en compañía de las figuras de apoyo. También solicitaron que la escritura pública se emitiera junto a una versión de lectura fácil como una forma de un ajuste razonable del servicio notarial. También citaron los artículos 19 y 29 de la Convención, en donde se enuncia el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidos en la comunidad, así como el derecho a participar en la vida política y pública. Específicamente, la Convención reconoce en este último artículo el derecho a participar en la vida pública del país mediante organizaciones o asociaciones no gubernamentales. Sin embargo, el notario les contestó que la solicitud de incorporar que pedían las personas firmantes eran personas con discapacidad y eso era imposible. Esto debido a que el artículo 450 del Código Civil del entonces Distrito Federal establecía expresamente que las personas con algunas enfermedades o discapacidades que les impidiera obligarse, gobernarse o manifestar su voluntad por sí mismas carecían de capacidad natural y de capacidad legal. Además, el artículo 102, fracción 20 del artículo y el artículo 105 de la Ley del Notariado obligaba a verificar si las personas firmantes carecían de capacidad jurídica para poder firmar la escritura correspondiente. Ese mismo día, otorgó la escritura pública que hizo constar el contrato de asociación civil, pero rechazó tajantemente la inclusión de la comparecencia de las personas de apoyo que acompañaban al grupo a la firma correspondiente. Por eso, el grupo de asociación fundador presentó un amparo indirecto en contra de los actos del notario público. El artículo del Código Civil del Distrito Federal que regulaba la capacidad de las personas y los artículos de la Ley del Notariado con base en la cual el notario negó la inclusión de las declaraciones sobre su carácter de personas con discapacidad en los estatutos. Alegaron que los actos del notario transgredía el derecho de las personas con discapacidad a no ser discriminadas de conformidad con el artículo 1 constitucional y 8 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto porque la negativa del notario se basaba en los artículos que contenían un lenguaje estigmatizante que establece que las personas con discapacidad carecen de capacidad natural y legal, lo que las vuelve incapaces de manifestar su voluntad en igualdad de condiciones que las personas que no cuentan con ninguna discapacidad. También consideraron que los actos que reclamaban
transgredían la obligación del Estado mexicano y de los estados partes de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad de asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de su discapacidad, como lo enuncia el artículo 4.1 de la Convención, así como la obligación de garantizar el derecho de igualdad y sobre todo la no discriminación de las personas con discapacidad que establece el artículo 5 y la obligación de reconocerles la personalidad y capacidad jurídicas de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones a las demás personas que desarrolla el artículo 12. Obligaciones que también se enunciaron en los artículos 3 y 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Este grupo de personas también consideró que los artículos 450 del Código Civil y 102 de la Ley del Notariado transgredían su derecho de asociación, pues el notario tuvo que excluir las declaraciones sobre su discapacidad para poder proceder a la firma de los estatutos, lo que demuestra que las personas con discapacidad no pueden formar una asociación para promover sus derechos, cuestión que también transgrede el contenido del artículo 33.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mismo que establece el derecho de las organizaciones de personas con discapacidad de participar en el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de la Convención. Incluso controvirtieron que el notario se negara a comunicarse de manera adecuada, de manera accesible, de acuerdo con el derecho de acceso a la información de las personas con discapacidad que establecen los artículos 9 y 21 de la Convención. Si bien el juez de distrito admitió la demanda de amparo, el notario presentó un recurso de queja en donde argumentó que no se le podía considerar como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. El tribunal colegiado que conoció de este recurso lo declaró fundado, por lo que ordenó que se dejara de tomar en cuenta al notario como autoridad responsable y se resolviera de conformidad. El juez de distrito decidió sobreseer el juicio de amparo, pues como no se podía tener al notario como autoridad responsable, tampoco podía controvertirse sus actos mediante un procedimiento de amparo. Hizo extensivo el sobreseimiento a los artículos de la Ley del Notariado y del Código Civil porque consideró que no podían desvincularse de los actos de aplicación que había efectuado el notario. Además, se citó el amparo en revisión 159 del 2013, en donde la primera sala de la Corte había establecido que el artículo 450 del Código Civil local era constitucional de acuerdo con una interpretación conforme. Ante este resultado, las personas con discapacidad interpusieron el recurso de revisión. En su escrito de agravios argumentaron que el juez de distrito fijó la litis de forma incorrecta, pues la negativa del notario de incluir sus declaraciones sobre discapacidad fue justamente el hecho que les causó el perjuicio y por lo tanto actualizó el interés jurídico para impugnar la inconstitucionalidad del régimen jurídico que reglamenta la incapacidad de las personas con discapacidad, en concreto el artículo 450 del Código Civil y los artículos correspondientes de la Ley del Notariado. En particular, el grupo de personas con discapacidad consideró que una interpretación de este tipo estaba en línea con la doctrina de la Corte sobre el carácter autoaplicativo o heteroaplicativo de las normas que se impugnaban vía de amparo. Además, alegaron que el juez ignoró el contenido de su primer concepto de violación, en el que argumentaron que los artículos tienen un efecto estigmatizante que les causaba una afectación continua que derivaba de la propia redacción de las normas. Consideraron que la mera consideración de que las personas con discapacidad son incapaces natural y legalmente genera un efecto discriminatorio hacia las personas con discapacidad. En la sentencia que resuelve este asunto, la primera sala primero analizó la procedencia del recurso. Dado que era necesario sobrepasar el sobreseimiento decretado por el juez, entonces consideramos que eran fundados los argumentos del grupo de personas con discapacidad respecto a los actos del notario que fueran justamente
los actos de aplicación que habilitaban el prejuicio de la esfera jurídica de los quejosos para poder controvertir la constitucionalidad de las normas mediante el amparo. Más allá de las posturas sobre si el notario pudiera considerarse o no como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, la primera sala no podía realizar un pronunciamiento sobre este punto, dado a que existía un recurso de queja que fue emitido por un tribunal colegiado y que no fue impugnado por ese grupo de personas con discapacidad, por lo que este pronunciamiento en términos legales quedó firme. Pero una vez que determinamos la procedencia del recurso y reconocimos que las personas con discapacidad cuentan con el interés jurídico para controvertir el artículo correspondiente del Código Civil y de la Ley del Notariado, en la sentencia se exponen los precedentes de la Corte sobre los derechos de las personas con discapacidad, en especial el encuadre de las obligaciones del Estado mexicano a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Me parece pertinente mencionar dos precedentes que fueron relevantes para resolver este caso. El primero es el amparo en revisión 159 del 2013. En ese, la primera sala consideró que el artículo 450 del Código Civil era constitucional mediante una interpretación conforme. Sin embargo, la propia primera sala consideró en años posteriores que las normas discriminatorias no admitían una interpretación conforme a la Constitución. Es por esto por lo que en el amparo en revisión 1368 del 2015, la Corte procedió a declarar la inconstitucionalidad del estado de interdicción como medidas para restringir la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. En este criterio y en el amparo 1368 ha sido reiterado en las sentencias más recientes de la Corte. La sentencia que hoy estudiamos no es la excepción. Es prudente iniciar con la diferencia entre el modelo médico asistencial y el modelo social de salvaguardas. El modelo social de salvaguardas encuentra su anclaje en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en particular sobre su artículo 12, el cual establece la obligación de reconocer la personalidad jurídica de las personas con discapacidad y su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas. Este modelo parte de la dignidad de las personas como discapacidad como eje central. Por lo tanto, es necesario tener siempre presente el derecho a la igualdad y a la no discriminación que proscribe el artículo 1 constitucional. El concepto de discapacidad debe entenderse como la desventaja creada por la interacción de las personas con deficiencias o barreras o actitudes sociales que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás personas. Este es un concepto evolutivo que obedece a un momento histórico y un contexto social contingente. Por lo tanto, la discapacidad debe entenderse como la desventaja causada por las barreras que la organización social genera al no atender de manera adecuada las necesidades de las personas con discapacidad. Discapacidad que no debe de entenderse como una enfermedad, a diferencia del modelo médico, pues esta afirmación carga con muchas implicaciones y prejuicios negativos respecto al trato que deben de tener y recibir las personas con discapacidad, en especial en el ámbito jurídico. Cito el artículo 1 de la Constitución en lo que nos servirá para aterrizar los argumentos de la sala. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, las discapacidades o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar el derecho y libertades de la persona. En su sentencia, la primera sala precisó que el postulado del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mismo que establece el pleno reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica de las personas con discapacidad, no se contrapone con admitir que existen diversos modelos para ejercer dicha capacidad. Al contrario, esto reconoce la diversidad que existe entre todas las personas, ya que algunas personas necesitan cierto tipo de apoyo que no corresponde con las medidas de ayuda que funcionan para otras.
Las medidas de apoyo son un mecanismo que establece la Convención para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad, garantizar su autonomía de las actividades de la vida cotidiana y, sobre todo, fortalecer el ejercicio pleno de su capacidad jurídica. Esto asumiendo que cada tipo de discapacidad requiere de unas medidas específicas dependiendo de las condiciones particulares de las personas y sus requerimientos personales. Establece y reconoce un sistema de apoyo que es una obligación que deriva del artículo 12.3 de la Convención. Este debe de diseñarse a partir de las necesidades y circunstancias concretas de cada persona. Puede estarse con un formato, por una persona, por un familiar, por un profesional en la materia. Son instrumentos o productos especializados y en general por cualquier otro tipo de ayuda que facilite el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. La Convención enuncia distintos tipos de apoyo, dependiendo del derecho al que se haga referencia. En la sentencia se identifican medidas de apoyo para acceder a la información, para ejercer la capacidad jurídica, para prevenir y reconocer y sobre todo denunciar los casos de explotación, de violencia y de abusos, para facilitar su existencia e inclusión en la comunidad, las tecnologías de apoyo para la movilidad personal, para garantizar el ejercicio de derechos de la familia, para acceder al derecho a la educación y para participar en la vida política y pública. Estas medidas deben de cumplirse con 4 elementos que son de acuerdo con el informe de la Relatoría Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estos son disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y sobre todo posibilidad de elección y de control. En cuanto al primer elemento, la disponibilidad, el informe de la Relatoría Especial señala que debe de disponerse de arreglos y servicios de apoyos adecuados y en cantidad suficiente para todas las personas con discapacidad, de tal manera que se establezca un sistema en el marco del derecho mexicano que incluya apoyos para su comunicación, la adopción de decisiones, la movilidad, la asistencia personal y los servicios relacionados con el sistema de servicios comunitarios. Perfecto. Finalmente, los estados deben de diseñar arreglos y servicios que den a las personas con discapacidad la posibilidad de elección y el control de manera directa, de manera que puedan planificar y dirigir sus propios actos mediante apoyos de diversas medidas, como la financiación individual. Además, deben de decidir quién les presta el apoyo y qué tipo y nivel de apoyo desean recibir. La Corte llegó a una conclusión importante. Cuando cualquier persona tenga conocimiento de una influencia indebida o conflicto de intereses derivado del sistema de apoyo a una persona con discapacidad, puede dar parte, pues, para que intervenga. De esta manera, la Corte reconoció el papel del Poder Judicial dentro del sistema de salvaguardias de los derechos de las personas con capacidad. Aterrizando estas conclusiones, en el caso del grupo de personas con discapacidad que buscaba constituir una asociación civil en la que se reconociera su comparecencia con su respectivo personal de apoyo y su papel en la promoción de sus derechos de las personas con discapacidad, siendo ellas también personas con alguna discapacidad motriz, intelectual o psicosocial. Se resolvió que hay una diferencia entre capacidad jurídica y capacidad mental. Por un lado, la capacidad jurídica es la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones y la posibilidad de ejercer estos derechos y estas obligaciones, lo que entendíamos como capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Por otro lado, la capacidad mental se refiere a la aptitud de una persona para adoptar decisiones que naturalmente varían de una a otra persona. La Corte concluyó que el artículo 450, fracción segunda, era inconstitucional, porque parte de una concepción de que las personas con discapacidad son objetos y no sujetos de derechos, ya que consideró que la discapacidad es un factor
que inhabilita a las personas a tomar decisiones y transmite la idea de que es necesaria sustituir la voluntad de las personas con discapacidad porque ésta es incapaz natural y legalmente. Nosotros resolvimos de esta manera el juicio y consideramos que el notario debe de referirse a una supuesta apreciación objetivamente perceptible de la capacidad natural del sujeto otorgante en relación con su condición mental o intelectual. En otras palabras, el notario debe hacer un juicio de valor respecto a las posibles deficiencias funcionales de tipo cognoscitivo o psicosocial de los otorgantes y determinar si el compareciente tiene o no un pleno entendimiento del acto jurídico que lleva a cabo. Esa fue la conclusión a la que llegamos, a la que llegó la sala, tomando en cuenta la labor notarial, que es un fedatario público, que debería de proporcionar las medidas de apoyo que pudiera requerir el otorgante para celebrar el acto jurídico antes de negarle la capacidad para celebrar ese acto. La sentencia, insistimos, que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad debe de aplicarse también a la actuación notarial. Esto implica que en la sede notarial tiene que integrarse los apoyos y salvaguardas para las personas con discapacidad. Así, cuando una persona con discapacidad manifieste su voluntad, habría que establecer y respetar los mecanismos necesarios para que esta manifestación no sufra algún detrimento o sea sustituida. Es así como lo procedente fue declarar la inaplicación de los artículos que se declararon inconstitucionales y revocar la escritura pública en la que se constituyó la Asociación Civil del Grupo de Quejosos para que emitiera otra en la que reconociera la discapacidad de los otorgantes y la comparecencia de sus personas de apoyo. Además, debía de cumplirse con las exigencias de los comparecientes de los otorgantes respecto a la comunicación sencilla del acto jurídico y del contenido de la escritura. Y agradezco muchísimo la oportunidad de estar con el maestro don Carlos Marín Calero y sobre todo agradezco muchísimo la invitación que se me formuló a través del doctor para estar con ustedes en esta ocasión y en este brevísimo diálogo que ojalá continúe dentro de la Fundación Aguirre Azuela Chávez y Jáuregui. Muchas gracias por su invitación y sobre todo me encantó escuchar al maestro Carlos Marín Calero, de quien tenemos que leer sus obras y espero tener la oportunidad de saludar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro, por su brillante exposición y por aclarar para nuestro público o profundizar para nuestro público un criterio que es muy importante para la defensa de sus derechos y de las personas con discapacidad que pueden acompañar o ayudar. No sé cómo esté usted de tiempo, si puede acompañarnos unos 15, 20 minutos de No puedo, me de disculpan, pero teníamos una sesión y me están esperando. Y Así muchas es, me imagino gracias. que tiene sesión. Pero además el maestro Carlos Marín nos va a ayudar a contestar todas las dudas que pudieran tener y a Albert Ferrer le agradezco mucho también y al doctor Sámano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministro. En breve le hacemos llegar su reconocimiento y esta es su casa. Gracias. Ahí está el reconocimiento al doctor Juan Luis González Alcántara Carranca por su acción de participación como ponente en nuestro conversatorio, pero no terminamos, él tiene que irse a sesión, la justicia no espera, pero nos quedamos con el doctor Carlos Marín, que sin duda es un experto en el tema y quien seguramente nos podrá dar luz sobre muchas preguntas que ya tiene nuestro auditorio. Si me permite, doctor, tengo una pregunta directamente para usted, de nuestro público anónimo, que dice, ¿cuáles son los apoyos y salvaguardias que el Estado brinda a las personas con discapacidad? ¿O estas son de acuerdo a la solicitud de la voluntad de las personas con discapacidad? Bien, este es un tema sobre el que hay bastante confusión desde mi punto de vista. El apoyo es un derecho. Las personas con discapacidad, y lo que la Convención dice es que el Estado le debe de proporcionar acceso al apoyo. Es decir, que si la persona con discapacidad solicita apoyos, lo que no debería ocurrir nunca es que no los tenga porque nadie se los proporciona. Ese es el derecho.
Por lo demás, el apoyo es una experiencia de vida extensísima para las personas con discapacidad intelectual que se han acostumbrado desde niños a utilizar apoyos en prácticamente todas sus actividades de la vida cotidiana. Por lo tanto, para ellas es normal, es deseable, cuentan con él y se sienten cómodas con ese apoyo. Y bueno, desde ese punto de vista no debería plantear ningún problema, aunque el apoyo pues en determinadas circunstancias puede terminar siendo abusivo, siendo poco respetuoso y que no les deje un margen suficiente de protagonismo personal. Pero en líneas generales digamos que funciona bastante bien. Sin embargo, desde un punto de vista jurídico, existe un convencimiento de que el apoyo es un requisito para que la persona con discapacidad intelectual ejercite sus derechos en iguales condiciones que los demás, lo cual ya de por sí mismo es un contrasentido, puesto que sería el equivalente a decir que todas las demás personas estamos obligadas a utilizar apoyo para poder ejercitar nuestra vida. Si las personas con discapacidad lo pueden hacer en las mismas condiciones que los demás, está claro que el apoyo no puede ser una obligación, sino, como digo, un derecho. La salvaguarda también es un derecho, pero no está dirigida específicamente a la actuación de la persona con discapacidad, sino al entorno, a la protección que el derecho crea alrededor de ella para que sus actuaciones sean seguras. Puesto que en contra también de todas esas opiniones que consideran que la Convención lo que hace es poner en un enorme riesgo a las personas con discapacidad al permitirles actuar por sí mismas, porque se van a equivocar y se van a dañar a sí mismas, lo cierto es que la Convención sí que se preocupa porque esa actuación sea segura, que esa actuación tenga pues una protección y discurra dentro de unos márgenes que no sean dañinos para ellos. Hay digamos una regla residual última en el artículo 12 de la Convención que dice que el Estado tiene que procurar que las personas con discapacidad no pierdan sus bienes de manera arbitraria. Y eso es una competencia, es una obligación del Estado. Bien, ¿qué tipo de salvaguardas se pueden plantear? Pues algunas son de carácter negativo y se trata de impedir determinadas actuaciones. Por ejemplo, el propio artículo 12 de la Convención dice que se debe de evitar la influencia indebida y que se debe evitar el conflicto de intereses. También esto se puede leer y entender mal, porque lo que proscribe es la influencia indebida, no la influencia. Las personas con discapacidad que reciben apoyo están siendo influidas. Las personas que le prestan apoyo pretenden influir en sus decisiones, pretenden convencerlas, pretenden animarlas a hacer, pretenden simplificarle lo que están haciendo, explicarle las consecuencias que eso puede tener, aconsejar o desaconsejar algo. Y por lo tanto la influencia no tiene nada de malo. Lo que es malo es la influencia indebida. ¿Qué podría ser una influencia indebida? Pues, por ejemplo, amedrentar a la persona con discapacidad, que los familiares o el entorno de la persona con discapacidad pues la amenace, diré más o menos de una manera sutil, pero bueno, pues la traiga al orden y le diga que obedezca o que le pida pues una confianza ciega en lo que están haciendo. Eso sería una influencia indebida. Una cuestión que rara vez vigilan el mundo jurídico. ¿Sí? Bueno, el notariado sí tiene una mayor experiencia en estos asuntos porque suele tener a las dos personas delante, a diferencia del ámbito judicial, en el que solo tiene delante en principio abogados para resolver estas cuestiones, pero no ha participado en la realización del acto. El conflicto de intereses es algo aún también complicado. El conflicto de intereses tradicionalmente en el ámbito civil lo que trata de evitar es que la persona del entorno de la que tiene discapacidad, a la que le está prestando el apoyo, utilice ese apoyo pues, para beneficiarse a sí misma a costa de la persona con discapacidad. Claramente, pues, arrebatarle los bienes para ponerlos a su propio nombre o hacer contratos él con la persona con discapacidad, siendo él quien le aconseje o quien la apoye. Por ejemplo, para mí es un ejemplo bastante claro de
conflicto de intereses el que los padres apoyen al hijo con discapacidad para que el hijo les dé un poder a los padres para que los padres ya lo puedan hacer todo, sin contar con él y sin necesidad de que él esté presente. Es decir, una especie de autoincapacitación privada que haga la persona con discapacidad por la sugerencia y con la implicación de los padres. Pero, como digo, se trata normalmente de proteger el patrimonio, se trata de que los familiares no le arrebaten los bienes a la persona con discapacidad. Pues, aparte de que efectivamente la Convención, como he dicho antes, le pide a los estados que vigilen para que las personas con discapacidad no pierdan sus bienes de manera arbitraria, y esa sería claramente una manera arbitraria. Lo que no dice claramente, por desgracia, la Convención y lo que no se ha preocupado el mundo jurídico es del conflicto de intereses que consiste en la oposición de voluntades. Cuando los familiares de la persona con discapacidad no están acostumbrados, no fomentan, no procuran que la persona con discapacidad genere su propia opinión sobre el asunto y no se acostumbran a respetar esas opiniones de la persona con discapacidad y permitirles pues, que sigan adelante con ellas. Cuando yo tenía labores directivas directas en una fundación de síndrome de Down, pues a mí me costó un trabajo ímprobo, al final no lo conseguí, tratar de convencer a los profesionales, no ya a los padres lo daba por perdido, convencer a los profesionales de que trabajaban allí, a los cuidadores y educadores, que una de las funciones o de los trabajos que ellos tenían era apoyar y ayudar a las personas con discapacidad a llevar adelante aquellos proyectos y propósitos con los que el propio preparador no estaba de acuerdo, no creía que era lo más oportuno. Y yo intentaba convencerles de que su trabajo pasaba por ayudarles también en ese tipo de cosas. En definitiva, las salvaguardas son todas aquellas cosas que hacen seguro que la actuación jurídica de la persona con discapacidad, en lugar de que quede a su propio criterio, porque se considera que lo necesitan, pero lo muy importante es que nunca se conviertan en la excusa para impedir que la persona con discapacidad tome sus propias decisiones. Muchísimas gracias por su clarísima respuesta, doctor. Creo que con eso quedan bastante más claras las cuestiones de las salvaguardas para las personas con discapacidad. Tenemos más preguntas aquí en el panel, pero también habíamos entendido que nuestro querido amigo Albert Ferrey tiene algunas preguntas que le gustaría plantearle. Entonces, adelante, por favor, Albert. Hola, buenos días, buenas tardes en España. Bueno, yo ante todos quería agradecer pues, al doctor Juan Luis González Alcántara Carancá y al doctor Carlos Marín Calero, con los dos me une una larga amistad, porque las dos exposiciones han sido magníficas. Creo que los participantes en este conversatorio están siendo muy satisfechos por la claridad que los dos intervinientes han realizado. Yo tendría dos preguntas que seguramente el doctor Carlos Marín va a responder muy fácilmente porque en su obra las comenta. La primera es: ¿la curatela es una forma de apoyo continuado a las personas con discapacidad? Y la segunda, también relacionada con la curatela, es: si un juzgado ha decretado una curatela representativa, la persona con discapacidad tiene impedido participar y otorgar actos jurídicos. Gracias y les felicito por... Con relación a si la curatela es una medida de apoyo, efectivamente lo es y puede ser una buena medida de apoyo. Siempre que hagamos el ejercicio previo de deslindarla de la situación anterior, cuando pues uno de los argumentos que utilizó ese Tribunal Supremo Español cuando en una primera fase se mostró claramente en contra de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, decía, bueno, es que en España las personas con discapacidad no necesitan apoyo porque la propia incapacitación es un apoyo y porque la tutela, en ese momento la tutela, pero también la curatela o la patria potestad,
son las medidas de apoyo adecuadas, necesarias y las que el juez tiene la obligación de imponer. Bueno, eso evidentemente no lo es una medida de apoyo, es decir, la incapacitación no apoya a nada y la curatela o la tutela que sustituye a la persona con discapacidad tomando mejores decisiones que ella, pero tomando decisiones sin contar con ella, pues no es un apoyo. El apoyo es una palabra que, como he dicho antes, viene del mundo de la discapacidad. El apoyo es el apoyo escolar, es la persona que, bueno, pues en principio le enseñaba al niño a llegar al colegio y volver del colegio a su casa. Era la persona que en un primer momento entraba con él en el aula y le enseñaba a, bueno, pues a seguir las normas sociales, a estar callado, a escuchar, a cumplir con los ritos habituales de cualquier grupo social. También era la persona que luego hacía pues como un poco de profesor particular, explicándole con unas adaptaciones curriculares, trasladando pues ese lenguaje fácil del que se ha hablado antes, a propósito de esa actuación de ese notario que dio lugar al recurso de amparo. Es decir, pues, explicando las cosas de una manera más sencilla. Y ese mismo modelo de actuación pues también se utilizó en el ocio de las personas con discapacidad, se utilizó en la vida independiente, cuando se trasladaban a vivir a pisos o a hogares fuera del domicilio familiar. Evidentemente, lo que nunca podía consistir, lo que no hubiera tenido ningún sentido en ninguno de esos ámbitos y tampoco lo tiene realmente en el jurídico, es que se entienda que apoyo es sustituir. Si resulta que a la clase hubiera asistido únicamente la persona de apoyo y el niño con discapacidad o el joven con discapacidad se hubiera quedado en su casa, pues nadie podría decir que eso era un apoyo a la escolarización. Si era la persona de apoyo la que iba al cine con los amigos, pero la persona con discapacidad se quedaba en su casa con sus padres, no tendría sentido decir que había ido al cine por apoyo o por medio del apoyo. Pues exactamente ese mismo sentido tiene en el mundo jurídico. El apoyo es la persona que explica, convence, sugiere, aconseja y ayuda a la persona con discapacidad a tomar decisiones que tienen relevancia en el ámbito jurídico. El apoyo, por ejemplo, para que se entienda, es lo que hacemos todos cuando vamos a comprarnos ropa. Que vamos con los amigos, con los padres, con las amigas, con lo que sea. Yo creo que muy pocas veces en mi vida he decidido la ropa que compraba. La ropa a mí me llegaba pues elegida y comprada. Y yo pues me pongo porque confío en ese apoyo que me prestan las personas de mi entorno. El apoyo es la conversación que se tiene con los amigos cuando tienes dudas sobre algo, sobre si te gusta un chico, si te gusta estudiar esta carrera o aquella otra. Eso es apoyo. Y eso es lo que debemos aprender a hacer en el mundo jurídico con las personas con discapacidad. Entonces, ¿la curatela puede ser una medida de apoyo? Sí, siempre y cuando el curador entienda que esa es su función. Si el curador entiende que su trabajo y su función es explicar, ayudar, aconsejar y conseguir que la persona con discapacidad participe en la vida jurídica, pues entonces está prestando apoyo. Si el curador lo que entiende es que tiene un cargo que le permite puentear a la persona con discapacidad para que ella no tenga que tomar decisiones, pues entonces no está prestando ningún tipo de apoyo. ¿Qué debería ser el apoyo que elige el juez con la curatela? Pues el que cumple con ese mandato del artículo 12 de la Convención de proporcionar acceso al apoyo. La curatela debería ser el último recurso de la persona con discapacidad que no ha conseguido otro apoyo más inmediato, más cercano a él. Cuando no ha conseguido el de los amigos, el de los compañeros, la persona con la que vive, si es que está en un régimen de convivencia con una persona o con varias personas. Es decir, cuando su propio entorno más cercano no le sirve, pues entonces acude, por lo menos sabe que en cualquier caso puede acudir al curador, que ese ya tiene obligación de prestarle apoyo, cosa que no tienen sus amigos. No tienen la obligación de prestarle un apoyo, pero el curador sí que la tiene. Cuando se hace el tránsito y es el propio juez el que decide que la persona con discapacidad, además, esté sometida a una curatela representativa, es decir, que su voluntad no valga, porque la que vale es la persona, es la voluntad del curador,
Pues entonces claramente se está transgrediendo todo, se está incapacitando, se le llame como se llame a la persona con discapacidad, y se está poniendo a otro en su lugar, no para que preste apoyo, sino para que esté en su lugar y para que le sustituya. De todo este asunto, a mí lo que más me interesa es que quede claro, sobre todo a mis compañeros notarios, que nunca se le puede exigir a una persona con discapacidad, para que pueda ejercitar su capacidad jurídica, que acuda a la notaría acompañado de una persona que le presta apoyo de una manera oficial, es decir, con un nombramiento y con unas competencias determinadas por la ley. Y que si acude con sus amigos o acude sola, que ese es su primer derecho, que la persona con discapacidad acudir ella sola a la notaría, aunque en el mundo en el que vivimos todavía eso no va a pasar, pero dentro de X años, si de verdad se les enseña a ejercitar su capacidad jurídica, sí que pasará. Entonces, puede acudir a la notaría con lo que quiera y un notario no puede negarle su actuación porque considere que no está acudiendo con un apoyo, digamos, válido, porque no tiene un nombramiento. En cuanto a la segunda pregunta, que tiene mucha relación con la anterior, es qué pasa cuando ya efectivamente la persona con discapacidad se encuentra con que está sometida a una curatela representativa. La verdad es que no debería ocurrir, pero lo cierto es que ocurre y que va a seguir ocurriendo, y que incluso la propia legislación española más reciente, la del año 2021, prevé que todas las tutelas anteriores se conviertan automáticamente en tutelas representativas si no se dice otra cosa. Bueno, esto es una cuestión más bien técnica, pero si acudimos al derecho transitorio de la ley, pues nos encontramos con que hay una cosa que nunca se puede poner en duda, aunque pueda pensar lo contrario, y es que la persona con discapacidad nunca puede estar sometida a una decisión que le limite sus derechos. Por lo tanto, no puede haber ningún efecto persistente, digamos, de su situación anterior por el nombramiento de una tutela anterior, ni por el nombramiento de una tutela posterior a la ley. No puede haber ninguno que traiga como consecuencia que la persona con discapacidad se vea privada de derechos. Es una declaración expresa de la ley del año 2021 en España. Por lo tanto, nunca se podrá decir que no tiene derecho a acudir a la notaría, que no tiene derecho a asistir a cualquier acto que se relacione con sus intereses, con su patrimonio, o con sus decisiones, con sus obligaciones o con sus derechos. La persona siempre tiene que poder acudir allí. Es que además, si la ley lo que dice es que todos los actos que realice el curador representativo los tiene que hacer atendiendo y respetando la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad, incluso cuando esa persona ya ha perdido la capacidad de emitir deseos, voluntades y preferencias, porque ha entrado en una situación de demencia o ha entrado en una situación en la que ya no sabe cuáles son sus propios deseos y voluntades, también en ese caso le obliga a seguir la trayectoria vital de la persona con discapacidad, al curador representativo. Y solo se puede atender y no sé, asegurarse de que el curador está cumpliendo con eso si se escucha lo que tiene que decir la persona con discapacidad. Yo sé que hay personas que se encuentran en una situación física o humana en la que no les es posible, están, no sé, recluidos, están imposibilitados de expresarse incluso, o están en una situación personal que no les permite participar en un acto jurídico. Pero fuera de esos casos, siempre, independientemente de lo que diga la sentencia de nombramiento de la tutela, esa persona, lo ideal es que acude a la notaría y se exprese todo lo que ella quiera. Si no expresa nada, bien, pues actuará el curador representativo, pero todo lo que diga se tiene que respetar y el notario tiene que procurar que se respete. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. De hecho, su respuesta nos está generando todavía más inquietudes para profundizar en este tema bastante interesante. Y entre las preguntas, tenemos a Esperanza Guadalupe González Aguilar, que nos dice, ¿se puede entender que por estos precedentes de la Corte poco a poco irán en desuso la figura jurídica de la interdicción?
Bueno, hay nada más recordar que el criterio que nos acaba de exponer el ministro González Alcántara Carranca, 1368-2015, amparo en revisión resuelto por la primera sala, precisamente declara inconstitucional los artículos 23 y 400 del Código Civil del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, porque justamente considera que esa sustitución de la voluntad es desproporcionada. Pero no sé si usted nos podría comentar cómo está esa situación de la interdicción en España, doctor. Bien, supongo que el equivalente a la interdicción, que también es un nombre que utilizaba el Código Civil español en su origen, aunque ya ha dejado de utilizarla solo marginalmente, la interdicción se refiere al proceso de incapacitación, es decir, cuando un juez declara que la persona no puede realizar por sí mismo actos jurídicos porque no lo sabe hacer o porque no los entiende lo que está haciendo. Yo he entendido de lo que ha dicho este señor antes, es que se ha declarado inconstitucional el precepto y por lo tanto no se podrán seguir dictando sentencias de interdicción y que la persona quede apartada de su propia vida jurídica para que otras personas tomen decisiones por ella. Supongo que eso tendrá sus consecuencias de derecho transitorio, es decir, qué ocurre con las que ya sí que tienen, ya ha ocurrido eso, ¿no? Aunque en realidad él se refiere a un problema que me interesa más. Ahora me referiré a ese, porque está hablando de una actuación que hizo el notario sin sentencia de interdicción, por lo que yo he entendido. Pero bueno, lo cierto es eso, ¿cuál es la situación o en qué situación quedan las personas que ya han tenido una sentencia en la que un juez ya ha dicho que no podían actuar por sí mismas, sino que tenían que quedarse fuera, al margen, para que otras personas actuaran en su situación? No sabría contestar cuál es la respuesta de eso en México, porque no conozco ese derecho, pero sí sé qué es lo que ha dicho la ley española para esas situaciones, porque evidentemente en España hay muchísimas personas, no tantas como los jueces se creen, porque la mayoría de las personas con discapacidad y las familias han rehuido el proceso de incapacitación. Pero bueno, lo cierto es que hay muchas personas que están incapacitadas y están bajo tutela o están bajo patria potestad prorrogada. Bien, lo que ha dicho es que esas situaciones se tienen que ir revirtiendo periódicamente, que cualquier persona interesada puede pedir desde ya, desde que entró en vigor la ley en el septiembre del año pasado, pueden pedir ya la revisión de esa situación y desde luego el resultado nuevo ya no podrá ser incapacitar, sino únicamente nombrar una curatela en cualquiera de los sentidos que he dicho antes, o bien como medida de apoyo o bien como medida de representación. Y que, mientras tanto ocurre eso, y eso que cualquier persona lo puede empezar a pedir ya desde el mes de septiembre pasado, que si nadie lo pidiera, el propio juez debe de hacer una actualización de esa situación y que, que mientras tanto ocurre una cosa a la otra, pues entenderá pues, que las personas bajo tutela quedan bajo patria potestad, quedan bajo curatela representativa, las personas bajo patria potestad pues que continúan en la misma situación como estaban de derecho transitorio. Lo cual es un problema porque 3 años, muchos años, vuelvo a decir, me parece poco respetuoso con las personas con discapacidad, cómo se juega con su tiempo en sociedad, pero bueno, es lo que hay y al fin y al cabo los 3 años pasarán y supongamos que todo esto siga funcionando. Ya no podrá haber nuevas incapacitaciones y en teoría pues las nuevas interdicciones pues tendrán que respetar los criterios de la Convención y los criterios de la nueva ley. Pero decía que me interesaba más el otro planteamiento que ha hecho este señor, porque él lo que está hablando es de un notario que ha hecho algo que en España también se hace y se sigue haciendo y sigue siendo un problema, y es ¿qué pasa cuando una persona con discapacidad llega a la notaría, no tiene esa sentencia de interdicción o de incapacitación, pero no tiene una capacidad natural, que se dice, para actuar, para entender plenamente todo lo que está haciendo? Es decir, el equivalente a lo que las leyes llaman estar en su sano juicio, o lo que los tribunales llaman autogobierno, es decir, tener discapacidad. Tener discapacidad, porque tal como se define en esos términos la capacidad jurídica de no tener plena competencia mental, pues es evidente que las personas con discapacidad no tienen una plena competencia.
Y hasta ahora lo que teníamos es que la persona que no estaba incapacitada o con interdicción y que por lo tanto con arreglo a las leyes generales, a las normas generales del Código Civil, siendo mayor de edad, ya tenía competencia para todos sus actos jurídicos, si el notario en su entrevista personal con ellos veía que no tenía una capacidad completa, y es evidente que no la tienen, porque si no, no tendrían discapacidad, entonces no debía aceptar, no debía emitir un juicio de capacidad. Yo vengo pensando que esto no es así pues desde el año 2004. Yo, como decía, por lo menos desde que en España salió esa ley del año 2003 de protección patrimonial de las personas con discapacidad. Pero es que indudablemente creo que eso ya no se puede sostener de ninguna manera después de la convención, y mucho menos con la ley nueva. Pero aún así, esa incapacitación de facto, esa incapacitación que se atribuye a cualquier funcionario del Estado, que le permite negarse a recibir el consentimiento de la persona con discapacidad porque no es pleno, ese es un gravísimo problema para las personas con discapacidad y desde mi punto de vista, como ha declarado, y me alegro muchísimo de oírlo, ese Tribunal Supremo de México, es discriminatorio, es clarísimamente discriminatorio para las personas con discapacidad. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos un par de preguntas más. Sé que estamos abusando de su tiempo, pero es un tema muy interesante y no todos los días tenemos el privilegio de contar con expertos de su talla. Entonces, permítanos abusar un poquito más de su tiempo, por favor. No tengo prisa. Tenemos un par de preguntas. En el caso de una persona con discapacidad, ¿qué es lo que deberíamos de privilegiar sobre todas las cosas? ¿Su libertad o su derecho a la propiedad, en específico la protección de su patrimonio? La pregunta un poquito más en concreto sería, por ejemplo, una persona con discapacidad que toma una decisión que no es la mejor para su patrimonio, ¿se debe de respetar esa decisión o se debe intervenir tratando de conseguir la salvaguarda de ese patrimonio? Porque en el caso de una persona que no es definida legalmente como incapaz, pues tomamos decisiones erróneas todos los días y nadie viene a decirnos o a corregirnos o a decir, no, no tomes esa decisión porque no es lo mejor para tu patrimonio, ¿no? Finalmente se respeta nuestra libertad. ¿Tendría que ser así también para una persona con discapacidad o por qué a ellos sí se les tendría que restringir esa libertad y esa posibilidad de cometer errores en cumplimiento de su voluntad? Sí, en realidad ese es casi el principal fundamento con el que se ha defendido desde siempre, desde el mundo jurídico profesional, desde las cátedras de civil, desde los juzgados, del ámbito jurídico profesional. Siempre se ha defendido la interdicción o la incapacitación precisamente porque tenía una función protectora de la persona con discapacidad o de su patrimonio, o de las dos cosas. Y es cierto que esa pretendida controversia entre si se debe proteger a las personas con discapacidad o se las debe integrar a pesar de sus riesgos, pues es, digamos, el debate, y hay muchos jueces, y el Tribunal Supremo Español lo ha dicho de manera muy clara, que un poco hay como una especie de deber de conciencia de la judicatura de impedir que la persona con discapacidad se dañe a sí misma, puesto que no comprende verdaderamente el daño que se está haciendo y por lo tanto hay que prohibirle lo que no sabe hacer de una manera correcta. Bueno, es un planteamiento que yo no comparto, que entiendo que no se puede negar que es discriminatorio, como acaba usted mismo de explicar, puesto que a las demás personas, incluidas aquellas que cometen gravísimos errores en su vida privada o en su vida pública, perjudicando a sí mismos a los demás, nunca se les somete a ese filtro. Yo siempre digo que si a las personas con discapacidad se las discrimina, es porque es fácil, porque se defienden mal y porque las personas que las deberían defender no las defienden. Entonces, pues claro, se las termina convenciendo de que se hace por su bien y ellas pues terminan por darle la razón a las personas que les dicen que ellos no pueden ocuparse de sus asuntos porque es malo para ellos. Bien, en mi opinión es discriminatorio, es un error jurídico grave
y muy extendido el considerar que solo pueden discriminar los particulares y que los jueces no pueden discriminar o que las leyes no pueden discriminar o que el Estado no puede discriminar. Eso no es así. Las leyes discriminan, los jueces discriminan, los notarios discriminamos y las personas discriminan. Y lo que hay que hacer es impedirlo. Hay que luchar porque las personas no discriminen. Y eso es claramente una discriminación. Pero es que además, desde un punto de vista sociológico, no ya jurídico, desde un punto de vista sociológico, el debate entre proteger o integrar es falso. Y el tiempo ha demostrado que es falso. No en el mundo jurídico, porque ha conseguido crear un caparazón a su alrededor y ha conseguido que no se practique la vida jurídica por las personas con discapacidad y por lo tanto no se ha podido demostrar socialmente que ese debate es falso. Pero en todos los demás ámbitos en los que ese mismo debate también surgía, y vuelvo a repetir, el ámbito escolar, el ámbito del trabajo, también había muchos padres que decían que no querían que sus hijos trabajaran porque se iba a abusar de ellos, porque se les pagaría poco, no se les consideraría, los compañeros se burlarían de ellos, les pedirían que hicieran labores, no sé, poco congruentes con la dignidad de la persona. También se decía en el ámbito escolar, o sea, yo he conocido a un jefe de la educación en la ciudad de Murcia que nos decía que sus profesores tenían derecho a no ver interrumpidas sus clases por las extravagancias de una persona con discapacidad. Entonces, toda esa discusión entre la protección y la integración ha ocurrido en muchos otros ámbitos y el tiempo y la experiencia de llevarlos adelante ha demostrado que es un debate falso. Incluso en el mundo jurídico también se ha demostrado, pero no en el mundo de los grandes despachos, no en los juzgados, no en las notarías, en donde se han encontrado con un muro insalvable, pero sí cuando acuden a comprar a las tiendas, cuando llevan un móvil, cuando contratan el bono del autobús, cuando acuden al ayuntamiento a empadronarse, cuando realizan multitud de actos jurídicos, no digamos nada de toda la contratación electrónica. Nadie sabe si la persona que contrata tiene discapacidad o no. No es una pregunta a responder en el ordenador, si la persona tiene o no tiene discapacidad. Y todo ese negocio jurídico que cada día es más pujante y que podría llegar a equipararse al de persona a persona, pues no tiene ningún problema y va funcionando. Y la realidad, cuando se pone en práctica, demuestra que verdaderamente no existe esa discrepancia. Y lo que hay que hacer es atreverse a trabajar en eso, no dejándolos solos, no abandonándolos a que sean ellos solos las que lo hagan, porque no sería una respuesta lógica ni inteligente. Haciéndolo con apoyos, haciéndolo con las organizaciones de la discapacidad que planeen objetivos, planes de acción, procesos formativos, acompañando en las primeras tomas de decisiones, como se hace todo el resto del apoyo. Y se verá, el día que eso se haga, se verá que ese dilema era completamente falso. Muchísimas gracias por su contundente respuesta, doctor. Nos deja todavía ya más clara cuál es la forma y nuestra obligación como sociedad para pasar de ignorar a integrar y ahora a incluir a las personas con discapacidad en su propia vida. Tenemos un último comentario aquí de la doctora Marbella Villalobos. Solo nos comenta que es de vital trascendencia la oposición de voluntades, puesto que es el respeto a la libertad del discapacitado. Sin duda resume mucho de lo que se ha reflexionado aquí el día de hoy. No tenemos más preguntas por parte de nuestro público, al que le agradecemos. Ha sido demasiado interesante esta conversación, lo suficiente como para extenderse más de los 90 minutos que teníamos planeados. Le agradecemos nuevamente, doctor, su tiempo y a nombre de la Fundación, que está aquí representada por el doctor Estrada Michel y por Albert Ferre y un servidor, queremos hacer la entrega de este reconocimiento por su brillante participación y por haber accedido a regalarnos parte de su tiempo con estas reflexiones. Y a nuestro público le decimos, muchísimas gracias de nuevo, doctor, y a nuestro público Muchas gracias. que estén pendientes de nuestras redes, las podrán ver aquí en la pantalla. Es Revista Tiempo de Derechos en Facebook, Derechos Tiempo en Twitter y Tiempo de Derechos en Instagram.
Asimismo, pueden checar nuestra página web, proderechoshumanos.org y tiempodederechos.mx, donde sobre todo pueden ver nuestro calendario de actividades, que todavía no se acaba el mes y todavía tenemos 2 eventos muy interesantes y estén pendientes para la liberación del calendario de abril, donde, como ustedes saben, tenemos nuestros talleres, nuestros conversatorios internacionales y nuestras conferencias magistrales. Doctor, de nuevo un privilegio contar con usted. Los micrófonos aquí van a estar siempre abiertos para usted y esperamos contar nuevamente con su presencia. Muchas gracias. A usted y a nuestro público que tenga muy buen día. Gracias, doctor, de nuevo. Gracias, Albert. Gracias, doctor Estrada. Que tengan buenas tardes.